sé cuántos aquí son ya abuelos o abuelas. Levante su mano, a ver. Muy bien. Y usted sabe, y los que somos padres también, usted sabe que el nacimiento de un niño trae alegría a una casa. No, más allá de la forma en que haya venido, ¿verdad? Y yo digo, levanten la mano los abuelos o las abuelas, porque cuando están con el nieto, uno los desconoce. ¿Sí o no? ¿No? Y bueno, es lindo, ¿verdad? Esto. Ahora, algo que trae alegría es eso. Y en estas fechas nosotros recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, alguien que trajo alegría. Porque, por ejemplo, en Lucas encontramos, el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El nacimiento del Señor Jesucristo, como veíamos la semana pasada, cumple con una promesa del Señor. La profecía del nacimiento del Redentor. Para judíos, para gentiles, para ricos, para pobres, para hombre, mujer, para todos, ¿verdad? Cultos e incultos. Y el Señor Jesús es el regalo de Dios para nosotros. Hermanos, en este tiempo, y qué lindo que hayamos escogido este tema, del Verbo se hizo carne. ¿Por qué? Porque celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, más allá de lo que nosotros hagamos, será y sigue siendo un fenómeno social. La celebración de la Navidad, la gente lo va a celebrar. Usted puede decir, no es la fecha, es octubre, es noviembre, es marzo, es abril, y la gente lo va a celebrar. Usted puede estar o no de acuerdo con las luces, el árbol, la cena o lo que fuera. Y lo que usted haga, la gente celebrará el nacimiento de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aprovechar la coyuntura para también, a través de eso, poder nosotros recordar el hecho de que Jesús envió a su Hijo. De que Dios envió a su Hijo Jesús, perdón. Y además, un motivo para hablarle a otros acerca de lo que significa la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Así que aprovechemos la ocasión, la coyuntura. La Biblia nos habla de que el Señor Jesús es un regalo. En el pasaje que leía el pastor decía, porque un hijo nos ha sido dado. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo, ¿verdad? Y Pablo va a decir, gracias a Dios por su don inefable. Entonces, por el regalo de Dios. Jesús es el regalo para nosotros. Y Dios nos ha dado ese regalo, que no es sino una muestra de la gracia de Dios, para redimirnos de la maldición del pecado. Entonces, el centro de la Navidad es Jesús. Jesús. Usted puede cenar la mejor cena, tal vez con pavo, chancho y quién sabe qué, y 3 panetones, todo lo que usted quiera. O usted puede tener un pollito a la brasa y un arroz árabe. Lo importante no es eso, ni siquiera el regalo o la decoración. Lo importante es que el centro sea Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús, de su admirable nacimiento. La venida de Cristo fue profetizada antes de su llegada y Dios cumple su promesa, como hoy día lo veremos, ¿verdad? Hoy veremos su admirable nacimiento. Busqué en el diccionario, pero más aún en el hebreo, lo que significa admirable. Admirable significa maravilloso, sobrenatural, extraordinario. Algo que está lejos de nuestro nivel de comprensión. Es decir, no hay nada común en Jesús. Y entonces, es el nacimiento de nuestro Señor Jesús el que proporciona el contexto de nuestras celebraciones de Navidad. Entonces, estamos en una época donde la gente está celebrando aquello. Y es importante que nosotros veamos. Su promesa Dios la cumplió, la profecía. Pero ahora veamos lo que implica o lo que significa y lo que de pronto tiene que ver y va a tener un alcance
con respecto al nacimiento del Señor Jesús. Así que vamos a mirarlo. En primer lugar, y vamos a ver 3 textos puntualmente. Isaías 7:14, Miqueas 5:2 e Isaías 9 del 6 y 7. En primer lugar, la señal del nacimiento de Jesús, ¿verdad? La señal del nacimiento de Jesús. Isaías 7:14. Si usted desea, búsquelo, pero si no, ahí aparece también en la pantalla, hermano. Mire, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, en ocasiones, el Señor reveló aspectos de la venida del Redentor prometido, entre paréntesis, en acontecimientos de la época. En otras palabras, esta es una profecía que tiene lo que se le llama una doble profecía, que tiene un cumplimiento en ese tiempo, pero también tiene un cumplimiento en el futuro. Y permítanme explicarle rápidamente en qué consiste esa profecía en el tiempo en que se dio. Dios le encarga a Isaías un mensaje a Acaz. Acaz era el rey de Judá. Él tenía que advertirle, a pesar de las amenazas inminentes contra él y su nación, que no tenía que confiar en alianzas con reyes paganos para obtener la seguridad que solo Dios podía dar. Y le aseguraba que no tendrían éxito en dicha conspiración. Y entonces le dice, te voy a dar una señal, y esa señal va a confirmar la promesa que te estoy dando. Ahora, Acaz no quiso aceptar eso. Y muy a pesar de eso, a pesar que Acaz se negó a aceptar la oferta del Señor, el Señor de todas maneras le ofreció una señal de todos modos. Y nosotros lo podemos leer en los versículos que anteceden y después continúan del 7:14, ¿verdad? Y esa señal consistía en que una joven soltera de reputación intachable iba a tener un hijo. Y cuando el hijo tuviera la edad suficiente, los enemigos de Acaz serían derrotados rotundamente. Entonces, esto es lo que está diciendo, que se iba a cumplir aquello que el Señor le había prometido. Entonces, pero ahora nosotros vamos a ver que aparece esa misma profecía en Mateo 1, 22 y 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y entonces, era una de las profecías del cumplimiento del Mesías prometido. Solo en Mateo, hermano amado, hermana, hay 50 citas directas y al menos 250 alusiones adicionales y paralelos verbales del Antiguo Testamento. Por eso es que el apóstol Juan va a decir, de ellas dan testimonio, que las Escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, Isaías 7:14 es la profecía que tiene su cumplimiento en Mateo 1:23. Ahora, si bien puede ser cierto, y los eruditos hebreos difieren en este punto, que la palabra para virgen que utilizó Isaías puede o no referirse a una joven doncella que no había tenido relaciones sexuales, la cita de Mateo quita cualquier duda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al texto de Mateo, el término es otro, el término es partenos, que es mucho más preciso y específico en su significado. ¿Por qué esto, hermanos? Porque hoy el cristianismo está siendo el blanco del ataque de muchos frentes. Usted no sabe lo que nuestros jóvenes viven en la universidad. Hoy, de pronto, al hijo de uno de nuestros pastores, el profesor, delante de toda la clase, tiró la Biblia al piso y le dijo, tu cristianismo no sirve. Hoy vivimos con gente que dice, ¿por qué hay tanta maldad? Yo no creo en Jesús, y hoy mucha gente va a decir, ¿cómo es esto del nacimiento virginal? Y hoy gente que está cuestionando de una u otra forma, sobre todo en este tiempo, donde de pronto vemos que hay
la gente más bien está atendiendo a lo audiovisual. Ya no hay tanta lectura. Hoy vemos plataformas, YouTube, de pronto Facebook, las plataformas donde las películas, donde de pronto nos están bombardeando y atacando el cristianismo. Y esto del nacimiento virginal, nosotros tenemos que entender que fue el cumplimiento de una profecía. Y entonces se refiere a alguien que no tuvo de pronto relaciones físicas íntimas. El nacimiento de Jesús fue el resultado de la obra del Espíritu Santo obrando en el cuerpo de María. Estuvo involucrado lo inmaterial, el Espíritu, y lo material, el vientre de María. Y María no podía fecundarse en sí misma. Y en ese sentido, ella fue simplemente un recipiente, como alguien le ha llamado. Solo Dios pudo efectuar el milagro de la encarnación. Así que el nacimiento de Jesús tiene que ver con la encarnación, que viene de la palabra encarnare, entrar en carne. Dios se hizo hombre por nosotros. Y si negamos la conexión física entre María y Jesús, eso implicaría que Jesús realmente no fue humano. Y la Biblia nos enseña que Jesús fue totalmente humano, con un cuerpo físico como el nuestro, pero que también fue Dios, completamente Dios, ¿verdad? Y era totalmente Dios, con una naturaleza eterna, con uno de los atributos o perfecciones como es la impecabilidad, es decir, sin pecado, sin pecado. Su madre María llevó en su vientre a su primer hijo durante 9 meses y trabajó para sacarlo al mundo, tal como lo han hecho miles de millones de otras madres a lo largo de los siglos. Y lo milagroso es que vino por un nacimiento virginal. Lo milagroso no fue la forma de su nacimiento, sino más bien su concepción, la vida física de Jesús. Hoy de pronto se está cuestionando muchas cosas. Y usted y yo tenemos que ver que esto lo enseña la Biblia. Lo enseña la Biblia. Y es algo, es uno de esos milagros. Hoy, por ejemplo, hay gente que dice, no, Jesús no caminó sobre el agua. Los discípulos estaban cansados porque habían trabajado de madrugada y entonces lo vieron caminar en la orilla. ¿Cómo entendemos entonces que Pedro se hundió? ¿Cómo lo entendemos? Y hoy de la resurrección, de la Biblia, en fin. Por eso, mi amado hermano, usted y yo tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre de todo lo que nos demande razón de nuestra esperanza, como dice el apóstol Pedro. Todos. Es importante que usted estudie la palabra de Dios. La palabra de Dios en la academia bíblica, escuela bíblica, ¿verdad? En los estudios bíblicos que nosotros tenemos. Entonces, esto, mi amado hermano, es importante. Es importante. Jesús entró en el mundo como todos nosotros, pero si cabe el término, su viaje comenzó de una manera diferente a cualquier otro. Fue concebido y de pronto por una madre virgen. Mateo 1:18, por favor, ahí sí acompáñame a leer Mateo 1 del 18 al 25. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 1, 18 al 25. Dice allí la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo que engendró y María que concibió.
¿Qué le parece, verdad? Entonces, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, en el versículo 23 hallamos la cita de Isaías, y en el Evangelio de Mateo se destaca el esfuerzo por apoyar el nacimiento virginal de Cristo, considerado una señal profética importante. Tanto Isaías como Mateo responden a la pregunta sobre la identidad de Jesús, diciendo, ambos mencionan que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Se enfatiza que Jesús nació sin pecado, se encarnó de manera sobrenatural, milagrosa. Por eso el título, su admirable nacimiento, ¿verdad? Sobrenatural, milagroso, como son las cosas que Dios hace. Las cosas que Dios hace. Y esto es algo que nosotros tenemos que mirar y ver de muchas formas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque mientras nosotros hemos nacido y hemos heredado el pecado de Adán, eso no sucedió con nuestro Señor Jesús. Por eso el nacimiento sigue siendo algo admirable, algo fuera de lo común. Y por eso vale la pena celebrarlo, ¿verdad? Está bien, usted puede de pronto decir, yo he hecho mis cálculos y está entre septiembre y diciembre, ¿no? Entre septiembre y octubre, perdón. Pero otros dicen, no, más bien a mí me parece que fue marzo o abril, ¿no? Y usted haga lo que usted quiera, ¿no? Pero la gente en este tiempo está celebrando el nacimiento de Jesús. Y usted y yo tenemos que tener una actitud reflexiva, una actitud de gratitud, una actitud de adoración, en lugar de tener otra actitud. Y más bien darle gracias a Dios por haber enviado a Jesús por nosotros, ¿verdad? Muy bien, y esto es lo que nosotros tenemos que mirar. Nació sin pecado. Su nacimiento en un pesebre durante la Navidad simboliza su propósito de morir por los pecadores. Así que la historia de la encarnación divina de Jesús destaca su sacrificio de redención por la humanidad. Ahora, cuando nosotros miramos, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14, la palabra para verbo ahí es la palabra logos. Y entonces, la palabra logos era muy usada en el tiempo del Nuevo Testamento por los griegos. Pero la palabra logos significa el pensamiento, mente, mensaje completo. Eso significaba la palabra logos. Pensamiento, mente, mensaje completo. Entonces, mientras para otros de pronto esto tenía otro significado, Juan dice que ahora el Señor Jesús era el verbo de Dios, la mente de Dios, el mensaje completo de Dios. ¿Qué le parece? Y entonces era el verbo encarnado, es decir, era como uno de nosotros, pero era el mensaje completo, el pensamiento completo, era Dios. Era Dios. Y eso es lo que significa, bueno, ya es motivo de otro estudio eso, ¿verdad? Porque hoy me han pedido que hable solo del nacimiento, así que, pero el logos es esto, nos revela, y Juan 1:14 nos revela 4 grandes certezas, lo que Dios nos dio a conocer. Uno, que Jesús se hizo hombre; otro, que Jesús vivió entre nosotros; que Jesús reveló su gloria; y que finalmente nos invita a acudir a Él. Esto es respecto a la señal del nacimiento. Pero también, al leer Miqueas 5:2, nosotros es bueno que consideremos el lugar del nacimiento de Jesús. Mire lo que dice Miqueas 5:2. Búsquelo si usted desea.
como los cristianos de Berea para ver si es como yo lo estoy diciendo, pero aparece en la pantalla. Y dice allí, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, Miqueas era contemporáneo de Isaías y llama la atención, llama a la nación al arrepentimiento ante el juicio de Dios. A través de su mensaje profético, como todos los profetas, llama a que escuchen la palabra de Dios. Y dentro de las advertencias de juicio, también ofrece mensajes de esperanza y de liberación. Porque nuestro mensaje no solo tiene que ser de juicio o de condenación, también tiene que haber consuelo, también tiene que haber esperanza. Y Miqueas 5:2 es un mensaje de esperanza. Ahora, ¿qué era Belén? ¿O dónde estaba Belén? Belén era un pueblo insignificante y sin importancia en el tiempo que nació, que escribe el profeta. Y en el tiempo del Señor Jesús aún seguía siendo de esa manera. Ahora, que Dios trajera a su Hijo en un lugar remoto e insignificante fue un acto de condescendencia y humildad de parte de Dios. Porque mire, la Biblia dice, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Este texto de pronto nos dice, uno, que no había lugar para el Señor Jesús. Y otro, lo acostó en un pesebre. El pesebre era el comedero de los animales. El comedero de los animales. Entonces, igual, a veces, la vez pasada escuchaba, pero ¿cómo van a poner un nacimiento que en el tiempo de Jesús no había animales? Mire, los detalles o las cositas que... No, celebremos que Jesús nació, que Dios nos mostró su amor, adoremos al Señor y prediquemos a Jesús a tanta gente que lo necesita. Belén significa la casa del pan y era el sitio de la dinastía, el sitio natal de la dinastía de David. Ahora, dice Belén Éfrata porque de pronto Éfrata era como un distrito o una zona de Belén y lo especifica. Y entonces se estaba prediciendo el nacimiento del Señor Jesús. En el pasaje que hemos leído dice, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, dice. Y cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le anunció que daría luz al niño Cristo, le informa que sería el cumplimiento del pacto davídico. En Lucas 1, 32 y 33 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, y a esta ciudad fue donde viajaron José y María para el censo, y donde María dio a luz al Señor Jesús, donde llegaron los pastores, donde llegaron los magos para rendirle homenaje, y desde allí huyeron a Egipto. Por lo tanto, esa pequeña ciudad de Belén de pronto resulta ser importante después de todo. Todos los acontecimientos en torno a la identidad de aquel a quien se refieren son significativos. Isaías profetizó sobre Manuel, Dios con nosotros, y Miqueas lo va a confirmar y dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, aunque usted no lo crea, ahí se destacan varias cosas. La deidad de Cristo, es decir, el hecho de que Él era Dios, era eterno, era el Hijo de Dios, ¿verdad? Su deidad. Luego también nosotros podemos ver allí el hecho de que Él se vació a sí mismo, lo que se conoce en la teología como la kenosis, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Recuerda ese texto?
Oiga, el nacimiento de Jesús no es cualquier evento. Vale la pena celebrarlo. Y tiene que ser un tiempo para adorar al Señor. Yo le doy permítame darle una recomendación. El día 24, usted en la cena eleve una oración de gratitud por haber enviado Dios a morir para que su hijo nazca entre nosotros. Y la oración la hace el jefe de la casa, el varón. No, pero yo tengo menos tiempo que mi esposa. No, usted la hace. Amén. Salvo situaciones donde hay una madre soltera, abuelos que criaron a los nietos, en fin, situaciones particulares, ¿verdad? Salvo situaciones. Pero usted como varón, tiempo de cantar al Señor, porque el centro es Jesús. Jesús. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, y ahí vemos, a pesar de su humillación y muerte en la cruz, dice la Biblia, Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que sea el Señor, para gloria de Dios Padre. Oiga, el nacimiento de Jesús es el Dios de la eternidad, el Dios majestuoso, vino y se vistió de un ropaje humano. Se hizo hombre por sus pecados y por los míos. Vino esto y entonces se encarnó. Y aunque su apariencia no era llamativa, la Biblia dice que fue despreciado y rechazado por los hombres. Y Jesús nos enseña que esto es algo que no debemos hacerlo, ¿verdad? Lo que comenzó con el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, se reveló en un entorno humilde. Ahora, ¿qué significa el nacimiento de Jesucristo? Y vamos a volver a leer el pasaje que leyó el pastor Carlos, cuando en Isaías 9, 6 y 7, mire lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, este texto, más que un anuncio de su nacimiento, viene a ser un himno de coronación. Nos presenta la llegada del rey y su reinado legítimo. Se destaca la liberación y la paz que traerá, el significado profundo, la trascendencia, la relevancia que iba a tener el nacimiento de Jesús. Así que esto es lo que nosotros tenemos que ver, la luz que llega para quienes estaban en tinieblas. Jesús cumplirá estas profecías al ofrecer paz en su ministerio. Su identidad como Emmanuel, el Dios encarnado, se revela a través de nombres compuestos que resaltan su deidad y también su eternidad. Por eso Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el Dios que vino a nosotros como un regalo. Por eso hablamos de un nacimiento admirable. No fue cualquier nacimiento. Fue un evento sobrenatural, milagroso. Fue la gracia de Dios, como de tantas formas nos ha acompañado. Fue la gracia de Dios viniendo a nosotros. Así que vemos esto. Dios se revela. Su gobierno será eterno, va a decir este texto, y se cumplirá en el trono de David. Cuando miramos este mundo, la maldad, la injusticia, el corazón del hombre y todo lo que vemos, pero tendrá un fin, es lo que la Biblia nos dice. Y lo que Dios espera de nosotros es que sigamos firmes y sigamos adelante en medio de cualquier situación que pueda venir. Sobre todo, por supuesto, confiando en Dios
y buscando siempre el consejo de Dios. El nacimiento de Cristo es la realización de estas promesas de parte de Dios y nos demuestra que la palabra de Dios se cumple. La semana pasada hablábamos de las profecías. Dios siempre ha cumplido su palabra. Porque si se profetizó que venía por primera vez, hoy usted va al Nuevo Testamento y va a encontrar mucho acerca de que el Señor vendrá por segunda vez. Es más, el Nuevo Testamento más habla de la segunda venida de Cristo que de la primera. Y entonces, hoy tenemos que confiar que Dios va a cumplir aquello que Él ha prometido. El nacimiento de Cristo es la realización de esto, de las promesas que Dios nos ha dado. La llegada de Jesús como príncipe de paz es un regalo invaluable que trae esperanza, que trae redención a la humanidad. Y hermano, este tiempo, usted tómelo. Mira, hay una cena, invite al amigo, invite a la comadre, invite al vecino. Hay un mundo afuera que se pierde. Creo que no tenemos que ir necesariamente a estadísticas, es bueno hacerlo, ni irnos a otro lugar o a otro país. Acá mismo, hermano, cerca tenemos gente, matrimonios que se vienen abajo, jóvenes en las drogas, gente que necesita de Jesús. Hoy el mundo necesita perdón, propósito, esperanza. Todo eso lo encontramos en Jesús. Y entonces, en este tiempo, lejos de ver, uy, ¿por qué han puesto estos? Y todavía 4 árboles, ¿no? Usted decir, voy a invitar para que sepan de Jesús. Amén. Eso es lo que el Señor, el significado del nacimiento de Cristo se basa en estas grandes verdades. Por muy remotas que puedan parecernos ahora, su cumplimiento está garantizado por la palabra misma del Dios vivo. El nacimiento de Jesús es admirable porque Dios puso en marcha a través de ese nacimiento el plan que Él tiene para la humanidad. Así que, hermanos, para ir concluyendo, la señal del nacimiento de Jesús fue que entraría en el reino de la humanidad a través del vientre de una virgen, una concepción incomparable, un niño que sería nuestro Salvador. El lugar del nacimiento dio testimonio de la gracia de Dios al hacerse como uno de nosotros y dar al Redentor al mundo de una manera tan humilde. Y el significado de su nacimiento es que el prometido no era otro que el mismo Dios revestido de carne. Y al final lo hizo para nuestro bien. Nuestra mente finita es incapaz de comprender el inmenso amor de Dios para nosotros. Que nada ni nadie nos lleve a pasar por alto el significado más profundo de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es en un tiempo donde hay muchas explicaciones acerca del nacimiento o de la venida de Jesús, o donde incluso hay quienes, aceptando al Jesús histórico, piensan que deben hacer buenas obras de salvación, no hay términos medios. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Celebramos a Jesús. Celebramos a Jesús. Por eso la pregunta para nosotros, cada uno, y la debe responder de manera personal: ¿cuál es mi perspectiva del nacimiento de Jesús? ¿He considerado las implicaciones, la trascendencia, la relevancia de este hecho? ¿Estoy de pronto teniendo una actitud de pronto de cuestionar, o más bien tengo una actitud de reflexión, de agradecimiento, de adoración, de renovar mi rendición a Dios, Cada uno de nosotros tiene un corazón que es un altar. Interesante porque en el libro de Levítico dice: el fuego de mi altar arderá continuamente.
A veces Dios permite situaciones para que nos acerquemos a Él, porque de otra manera caeríamos en la religiosidad. Y que el Señor nos ayude a poder mirar esto. Así que un árbol de Navidad, los juguetes caros. Usted sabe de que salía en las noticias en estos días, creo que fue en la India o no sé dónde, un árbol de Navidad de puro oro, ¿no? No es este, ¿no? De puro oro. El pastor Carlos a lo mejor lo ha puesto allí, ¿no? Un árbol de Navidad de puro oro. De pronto uno ve las mejores cenas o lugares donde... Pero hermano, nosotros tenemos que ver que el centro de la Navidad, y no le digo que no tenga una buena cena, que no le haga regalos a los chicos, no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que nuestra mirada no se desvíe del centro. ¿Amén? O sea, tenga su linda cena, listo, ¿verdad? Cómprele a los chicos lo que usted desee, pero no pierda de vista que el centro es, celebramos el hecho de que Dios envió a su Hijo para que naciera a través de una virgen en un lugar humilde y vino para que nosotros tomemos una actitud frente a esto. Eso es, esto es. Nos ha dado a su Hijo unigénito. Dios pudo decir, yo quiero, mire, si varios de nosotros, cuando hemos tenido nuestros hijos, queremos que nazca en un buen hospital, en una clínica, ¿verdad? O con los mejores médicos. Dios pudo haber hecho eso. Quiero que mi hijo nazca en Roma, en Manchester, en Miami, qué sé yo, en Nueva York. Pero nació en Belén. En Belén. Nació en Belén como una muestra de ese regalo que Dios, un hijo nos ha sido dado, decíamos al inicio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Así que, hermano, Dios nos dio el mayor regalo. Y Él espera que nosotros también demos. Adorar es dar. Mi respuesta tiene que ser adoración hacia Dios. Esa tiene que ser mi respuesta. ¿Y cuál es mi actitud frente a esto? Dios se acercó a nosotros y yo tengo que tener esa actitud de compromiso, de rendición. Dios se ha acercado para darnos perdón, para librarnos de la condenación eterna. Dios vino a nosotros a través de Jesucristo. ¿Quiere que le diga algo? Dios no deja de aparecerse a nosotros. Y no lo hablo de manera visible, pero sí de manera tangible, porque lo percibimos de muchas formas. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia, mientras había una marea y una tormenta, dice la Biblia, Jesús se apareció a ellos. En el camino a Emaús, Jesús se aparece y está con los discípulos allí, desalentados, sin esperanza. Mientras ellos comían, dice, y Jesús se apareció en medio de ellos. Y el apóstol Pablo va a decir, como un abortivo se me apareció el Señor Jesús. Hermano, Dios nunca va a estar ausente. Sientas o no sientas a Dios, Dios siempre ha estado allí. Y Él sigue diciéndonos, no temas, yo estoy contigo. Porque así como nació en el pesebre, bueno, siempre está acercándose a nosotros, ¿verdad? Jesús es nuestra esperanza. Es el Emmanuel para todo tiempo. Jesús es el lugar donde nos encontramos con Dios hoy. Pero también hay mucha gente afuera que necesita que este Jesús sea predicado. Déjeme decirle algo. Hay gente allá afuera que lo más cerca que tiene de Dios es usted. Lo repito. Hay gente allá afuera que lo más cerca que tiene de Dios es usted. Háblele de Jesús. Háblele de lo que significa la Navidad. Pero también venga cada domingo, cada ocasión, para exaltar a nuestro Señor. El cristianismo es y seguirá siendo único. No dice que la encarnación sea normal, pero tampoco dice que sea imposible. Porque nosotros tenemos que entender que el nacimiento de Cristo nos habla de la trascendencia de Dios y de la inmanencia de Dios.
A ver, permítame explicarle, ¿no? Pastor, ¿y eso cómo se come, no? La trascendencia tiene que ver que está por encima de todo. La inmanencia tiene que ver que está cercano a nosotros. Para muchos, como los dioses de la mitología griega, sus dioses solamente son trascendentes. Por ejemplo, ¿usted recuerda la historia del rey Midas? El rey Midas, en la mitología griega, por supuesto, ¿no? Le dice a su Dios: yo quiero que todo lo que yo toque se convierta en oro. ¿Recuerda? Los que han leído. Y entonces él se levanta y levanta su colcha, se convierte en oro, ¿no? Va, se sienta y su desayuno se convierte en oro. Y todo lo que tocaba se convertía en oro porque su Dios le había concedido el deseo. El problema fue cuando se acercó su hija. No te acerques. Y la hija se acerca y se convierte en oro. Cuando el rey Midas va donde su Dios y le dice: quiero que ya... No, ya ese es tu problema, ¿no? Ya no. Eso no pasa con nuestro Dios. A pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestros errores, a pesar de que le fallamos, a pesar de nuestra infidelidad, Dios está allí y siempre ha estado allí. Trascendente e inmanente, cercano a nosotros, cercano a nosotros. El nacimiento de Jesús, hermano, es enseñado en la Biblia, por lo tanto es una posición de fe. El nacimiento de Jesús es histórico, es un hecho histórico. El nacimiento de Jesús, por lo tanto, tiene que convertirse en una celebración espiritual, intensa, emocionante. Si cabe la palabra, apasionada. Amén. Que así sea. La encarnación del Señor Jesucristo, su admirable nacimiento. Celebra a Jesús, hermano, celebra a Jesús. Y recuerda, Él siempre ha estado con nosotros. Y es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Mi respuesta tiene que ser darme yo mismo a Él también, como una ofrenda. Amén. ¿Qué le parece si oramos y le damos una respuesta a Dios? Cierre sus ojos en el lugar donde está y ayúdeme y acompáñeme a elevar una oración. Padre, esta mañana estamos delante de ti para darte gracias por tu amor, tu bondad infinita, Señor. Gracias. Gracias porque un día enviaste a Jesús a morir por nosotros. Tu palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo. Si de una u otra manera no hemos considerado con seriedad este acontecimiento, Señor, perdónanos. Si lo habíamos tomado, lo habíamos visto, pero lo perdimos de vista, también perdónanos. Si nos has permitido seguir enfocados en esto, gracias, porque por tu gracia no nos hemos desviado. Cualquiera sea el caso, Señor, hoy queremos agradecerte, porque la profecía que diste la cumpliste, Señor. Porque el lugar donde el Señor Jesús nació no habla sino de tu humillación, del amor tuyo grande para con nosotros. Porque este hecho tiene un significado grande, trasciende en el tiempo y en la eternidad. Gracias, Señor. Aquí estamos para decirte nuestra respuesta, Padre. Y allí donde está, hermano, hermana, dele gracias a Dios por haber enviado a Jesús por usted. Pero también dígale: Señor, yo quiero tener una actitud de gratitud. Yo quiero en estos días reflexionar sobre lo que implica esto. Yo quiero hablarle a otros de Jesús. Yo quiero adorarte. Yo quiero renovar mi compromiso contigo. Señor, aquí estoy. Dígale eso al Señor. Hay un himno precioso
que vale la pena de pronto que usted lo recuerde siempre cuando dice: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Y dice el coro: ven a mi corazón, oh Cristo, porque en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo. Dígale que Él sea el Rey de su vida y siga proclamando al Dios vivo y verdadero. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra, por tu inmensa bondad para con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú has escuchado la oración de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Y Padre, que nada haga que perdamos de vista el verdadero significado de esta fecha. Que estemos focalizados en lo que realmente significa. Que te adoremos por sobre todo, Señor. Que celebremos a Jesús en medio de todo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús.